Érase una vez un artista que desde un paraíso inundado de verdes montañas creaba maravillosos personajes para sumergir a los niños en mundos imaginarios y así, con la magia de sus lápices, conseguía traerlos al poderoso reino de los libros. Este año celebramos el Día del Libro con Esther García, ilustradora de cuentos infantiles. Bueno, Esther, bienvenida a Canal Prestoso. Muchas gracias. Artista e ilustradora de cuentos infantiles y sobre todo la persona detrás del cartel con el que este año celebramos el Día del Libro. Primero, enhorabuena, porque es un cartel maravilloso. Y segundo, ¿por qué un león? ¿Por qué escogiste a un león? Muchas gracias, Juncal. Bueno, pues un león en realidad, porque me gusta mucho ilustrar animales, me apetecía mucho que se tratara de un animal y pensando un poquito en inspiración para algo relacionado con la lectura, pensé enseguida, bueno, un león es alguien entre comillas, que debe leer mucho, ¿no? O, bueno, o eso acudió un poquito a mí en ese momento. Entonces al final me decidí, empecé a hacer bocetos y se quedó este león lector para el cartel. Y además tenemos aquí el cartel, el original, sí, de tu trazo, sí, que es un lujo también. Sí, está hecho en grafito y bueno, luego el cartel definitivo lo coloreé digitalmente, pero sí, este sería el original. Y ese ya lo veremos en las librerías y en todos los sitios, ya en Instagram lo hemos visto, lo estamos viendo y sí, ya lo estamos viendo por ahí. Cuéntame cuál crees que es el gran superpoder de la literatura. Pues yo creo que el poder de la literatura es el poder de evocarnos, de evocación y de viajar a mundos diferentes, ¿no? Y que nos invadan esos mundos, que era lo que quería trasladar un poquito con esta imagen. Al leer y ponernos en los zapatos y en la piel de otras personas, pues vivimos las historias, ¿no? que nos están contando esos libros, esas narrativas, pues también pasan a pertenecernos y creo que ese es el gran poder de la literatura, ¿no? El conectar con otras personas, con otros mundos y con universos que no conocemos. Los ilustradores de cuentos infantiles, a mí me parece, y creo que estará la gente de acuerdo conmigo, que tenéis un papel muy importante porque acercáis a los niños a la lectura incluso cuando no sabemos leer. Desde bien pequeños nos acercamos muchas veces a un libro por la ilustración. Entonces, dentro de ese trabajo esencial que, en mi opinión, tenéis, ¿cuál es la parte del proceso que más disfrutas? Pues muchas veces, fíjate, Juncal, la de documentación y la previa a trabajar en esos libros infantiles, ¿no? Por ejemplo, pues hay que ilustrar un bosque, el poder meterte en ese bosque, ver qué le sucede al personaje, si hay que trabajar con un oso, en este caso, pues ver mucha fotografía. Esa labor de todo lo que bebes antes de empezar a trabajar me parece muy bonita. Luego, rebuscar también todo lo que no se ve en el texto es una parte muy interesante, ¿no? Porque los ilustradores también podemos contar historias paralelas a lo que sucede en el texto, incluir detalles que no se han escrito y eso me parece también que es un punto ahí interesante a la hora de contar historias, ¿no? Contar también una paralela a lo que va narrando el escritor, me parece muy bonito. Y ahora que hablas del escritor y del texto, ¿cómo es esa convivencia entre texto, ilustración, escritor, ilustrador? Yo quiero pensar que en la mayoría de los casos es muy buena y que cuando tienes contacto directo con un escritor a la hora de trabajar en una historia, si eso fluye, la verdad que puede llegar a ser un proyecto muy redondo, ¿no? Tener esa unión con un escritor a la hora de trabajar mano a mano y, bueno, pues eso, ya son 4 manos a la hora de trabajarlo. Entonces, a mí me parece que es muy positivo normalmente. Puede darse algún caso de conflicto o de no entendimiento, pero bueno, yo hasta ahora personalmente he tenido buenas experiencias. Y agradezco mucho a los escritores con los que he trabajado esa conexión que ha habido. Y el reto más difícil porque los niños son público difícil. Sí, exigente. Pues sobre todo yo creo que lo bonito de trabajar en literatura en general, ilustrando, es tratar de generar emociones, ¿no? en el lector, ya sea en lectores más pequeños, que como decimos son un público muy exigente y ellos te van a decir su opinión a fuego. O sea, cualquier cosa que piensen del libro, de lo que has dibujado, te lo van a comunicar, ¿no? Entonces, lo bonito es tratar eso, de generar esa conexión con ellos y de que les produzca emociones a la hora de la lectura, ¿no? Pues eso, que vean los personajes y que de repente pues una ilustración les produzca ternura, quizá otras miedo, que te atrapa mucho y te atrae cuando eres pequeño, pues otras alegría, no sé, esa capacidad de generar emociones en un lector y en un lector pequeño me parece... Todo un reto. Sí, todo un reto. De los cuentos que nos contaban cuando éramos pequeños, ¿con cuál te quedas?
Pues a mí me gustaba mucho, mi abuela me contaba el cuento del gallo Quirico, por ejemplo, que me gustaba mucho porque también estaba lleno de fauna y de animales, y luego, ya siendo un poquito lectora más de juvenil, me gustaba mucho el personaje del pequeño Nicolás, sobre todo ilustrado por Sempé, que me parecía una maravilla las historias, y lo pasaba muy bien. Y también con Manolito Gafotas, de aquí del Viralindo, la verdad, ilustrado por Emilio Urbervaga, me parecía una colección también estupenda. Ya para terminar, Esther, ¿cómo crees que es la mejor manera de celebrar el Día del Libro? Pues por supuesto acudiendo a las librerías, bibliotecas, etcétera, etcétera. Este año cae en domingo, pero bueno, muchas librerías o la mayor parte yo creo que van a abrir para celebrarlo. Pero bueno, como deberíamos hacer en el día a día, pues eso, festejar ahí con la familia, con los pequeños y nada. Yo creo que eligiendo cada uno un libro el que más le guste y llevándolo a casa y leyendo en familia. Inculcándoles ese amor por la lectura. Sí. Pues nada, Esther, hasta aquí ha llegado la charla. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias, Gracias, Esther. Gracias.